¿Qué tal, chicos? Bueno, antes de empezar a ver los temas que les dejé en su tarea, quiero que anoten estas fórmulas, ¿ok? La primera es la de la media geométrica, ¿ok? Entonces, luego la segunda es la de media armónica, ¿ok? Muchas veces la pueden encontrar también como MH o algunas veces también como XH, ¿ok? Entonces, es el primer paso. XK, que es lo de los cuartiles, donde K representa el cuartil que te piden, y lo mismo para deciles, donde recuerden, la K para deciles representa el decil que te están pidiendo. Entonces, por favor, primer paso, anota estas fórmulas. Ok, chicos, luego para continuar, también les pido que anoten la fórmula de percentiles, que también la vamos a ocupar para los ejercicios que van a continuación. ¿Ok? Muy bien, chicos, vamos a comenzar ahora viendo algún ejemplo de media geométrica y media armónica. ¿Ok? Bueno, primero, antes de empezar, el problema es el siguiente. ¿Ok? Supongamos que registraron las edades de algunas personas. ¿Ok? Por ejemplo, de 0 a 10 años hay 8 personas, de 10 a 20 años hay 5 personas, de 20 a 30, 18, de 30 a 47 y de 40 a 50 10 y de 50 a 60 6, ¿va? Ok, esta FI es la que me marca que es la frecuencia absoluta, ¿ok? De hecho, en todos sus ejercicios de su tarea, esta FI es el término que les di. Únicamente les di estas dos filas, ¿ok? Lo primero que vamos a calcular es la media armónica. Perdón, la media geométrica. Ok, la media geométrica está dada por esta fórmula. Log de G es igual a la suma de XI por FI y todo esto sobre N, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo primero que queremos calcular. Entonces, el primer paso es calcular a XI. ¿Okay? Si recuerdan, XI es la marca de clase. ¿Okay? Las marcas de clase son las siguientes. Por ejemplo, se denotaba de esta forma: X es igual al límite inferior más el límite superior. ¿Ok? Y todo eso dividido entre 2. ¿Ok? Entonces vean, límite inferior, este término que me acompaña aquí, es el límite inferior, y este término que me acompaña acá es el límite superior. Entonces vean, quiero calcular XI, que es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Okay? La suma 0 más 10 me daría 10. 10 entre 2 me daría 5. Entonces aquí va 5. ¿Va? Luego, cálculo esta de acá. Sería 10 más 20, 30. 30 entre 2 me daría 15. ¿Ok? Luego, 20 más 30. 20 más 30 me daría 50. 50 entre 2 me daría 25. ¿Ok? Luego, 30 más 40 me daría 70. 70 entre 2 me daría 35. ¿Ok? Entonces me quedaría puesto de esta forma. Luego, 40 más 50 me da 90. 90 entre 2 me daría 45. Y 50 más 60 me daría 110. Y 110 dividido entre 2 me daría 55. ¿Ok? Todo esto fue para sacar la marca de clase. ¿Ok? Ahora, vean. Bueno, perdón, aquí me faltó, aquí en la fórmula me equivoqué, va así. La suma de log de XI por FI. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Como en la fórmula de la media, esta es la media geométrica, ¿ok? Media
geométrica. Ok. Como en mi fórmula ocupo un xy por fi, entonces voy a crear esa columna que es xy por fi. ¿Okay? Es decir, la multiplicación de este por este de aquí, de estos dos. ¿Ok? Los multiplico. 8 por 5 me daría 40, entonces lo pongo. ¿Ok? Luego hago esta multiplicación de 5 por 15. 5 por 15 me daría 75. Lo pongo. 75. Luego 18 por 25. 18 por 25 me daría 450. ¿Ok? Luego 7 por 35. 7 por 35 me daría un total de 245. Luego 10 por 45. 10 por 45 me da 450. Y luego finalmente sería 6 por 55. 6 por 55 me da 330. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vean. Como yo requiero obtener la suma de los logaritmos de xy por fi, creo esa columna. Bueno, hasta aquí ya tengo xy por fi. Entonces voy a crear esa parte de la columna que va a ser logaritmo de xy por fi. ¿Ok? Entonces lo único que les pido aquí es que con su calculadora metan logaritmo de, por ejemplo, el primer término, logaritmo de 40. ¿Ok? Logaritmo de 40 me daría 1.60. ¿Ok? Una cosa importante aquí, es importante que en su calculadora metan log. No quiero que metan logaritmo natural. ¿Ok? Esta de aquí, log. ¿Ok? 1.60. Luego, nuevamente en su calculadora, log de ¿quién? 75. Así, logaritmo de 75. ¿Ok? Log de 75 me daría 1.87. ¿Ok? Y así para cada uno de estos términos. ¿Ok? Luego, log de 450 me daría 2.65. ¿Ok? Luego, log de 245. Log de 245 me daría 2.38. ¿Ok? Luego, log de 450. Y esto me daría 2.65. Y luego, log de 330. ¿Ok? Log de 330 me daría 2.51. ¿Ok? Les pido que lo revisen en su calculadora, ¿va? ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que quiero que noten es lo siguiente. ¿Ok? Voy a borrar tantito esto para obtener espacio. ¿Ok? Listo también. Vean. La media geométrica me decía lo siguiente. Log de g es igual a la suma de xy por fi y todo eso sobre n. Bueno, perdón. La suma del logaritmo de xy por fi. ¿Ok? De esos dos. ¿Va? Ahora, en su calculadora, lo único que quiero que hagan es calcular la suma de toda esta columna. La suma de toda esta columna. ¿Ok? Entonces, al sumar toda esta columna, voy a obtener la suma de logaritmo de xy por fi. ¿Ok? Entonces, la suma de logaritmo de xy por fi va a ser la suma de todos estos. En su calculadora suman 1.60 más 1.87 más 2.65 más 2.38 más 2.65 más 2.51. ¿Ok?
Y el total de toda esta suma da un total de 13.66, ¿va? Muy bien. Entonces ya puedo ir sustituyendo en esta fórmula de acá. Vean, me queda logaritmo de g es igual a la suma del logaritmo de xy por fi. Ya calculé esa suma, me da 13.66. La coloco 13.66 y todo esto dividido sobre n. Recuerden, la n es mi total de datos. De hecho, hasta aquí no he calculado el valor de la n. La n no es más que la suma de la frecuencia absoluta de estos términos de esta columna. ¿Ok? Entonces, n es igual a ¿qué? Pues es igual a la suma de 8 más 5 más 18 más 7 más 10 más 6. ¿Ok? La suma de toda esta columna me da un total de 54. ¿Ok? Entonces, mi total de datos es 54. Muy bien. Ahora, lo sustituyo en esta parte de aquí. N, que es 54. Muy bien. Entonces, log de G es igual a, calculo esa división, 13.66 entre 54. 13.66 entre 54 me daría un total de 0.2529. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Y ahora, como yo quiero, yo obtuve que el logaritmo de g es igual a todo este término, pero yo lo que quiero es el valor de la g. Para calcular el valor de la g por propiedades de los logaritmos, obtengo que g es igual a 10 elevado a esta potencia, a la 0.2529. Entonces, ese es el valor de g. Únicamente, siempre va a ser 10 elevado al número que obtengan acá. ¿Ok? Entonces, en su calculadora, nuevamente, calculan qué valor les da eso. 10 elevado a la 0.2529. Ok, yo lo metí a mi calculadora y me sale que el valor de g es igual a 1.7901. Y ese valor es el valor de la media geométrica. Ok, entonces hasta aquí el valor de la media geométrica es 1.7901. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí ya acabé con la media geométrica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para sus ejercicios, pues ustedes deben de crear esta columna de logaritmos. ¿Va? Muy bien. Ahora, voy a borrar esta parte para continuar con la media armónica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, permítanme tantito. Ok. Para la media armónica tengo esta fórmula. ¿Ok? Media armónica me dice lo siguiente. Media armónica es igual a n entre la suma de fi entre xy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer, como yo ocupo fi entre xy, voy a crear esa nueva columna. ¿Ok? Entonces, por eso dejé este espacio para esto. Entonces, voy a crear fi entre xy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa parte. ¿Ok? Recuerden, la fi no es más que la frecuencia absoluta. ¿Ok? fi, en este caso, vale 8. Entonces, y la xy vale 5. Entonces, sería 8 entre 5. ¿Ok? Si ustedes dividen 8 entre 5, me da 1.6. ¿Ok? Luego, hago la siguiente división.
Otra vez, FI entre XI, es decir, 5 entre 15. ¿Ok? 5 entre 15 me daría 0.33. ¿Ok? Luego, voy con esta otra, 18 entre 25. ¿Ok? 18 entre 25 me daría de resultado 0.72. ¿Va? Luego vamos con esta otra, que es 7 entre 35. 7 entre 35 me daría un total de 0.2. ¿Ok? Luego hago esta otra división. 10 entre 45. Nuevamente, 10 entre 45 me daría un total de 0.22. ¿Va? Luego, esta última, 6 entre 55. ¿Ok? Dividan 6 entre 55 y les daría de resultado 0.10. ¿Ok? Entonces, luego, recuerden que la fórmula de la media armónica me pide la suma de FI entre XI, es decir, la suma de toda esta columna. ¿Ok? Entonces, en esta parte de abajo pongo la suma de FI entre XI, es decir, la suma de todos estos elementos. Es decir, sumamos 1.6 más 0.33 más 0.72 más 0.2 más 0.22 más 0.10. ¿Ok? Calculan toda esta suma y el resultado les da lo siguiente, les da 3.17. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya para finalizar, vean, la media armónica me dice que es mi fórmula, es n entre la suma de FI entre XI. ¿Ok? El valor de la n es el total de mis datos. Si recuerdan, el total de mis datos es 54. Entonces lo pongo 54. ¿Ok? Y luego, todo eso dividido entre ¿quién? Entre la suma de FI entre XI. Pero yo ya calculé esa suma. De hecho, esta suma es esta de aquí, el 3.17. Entonces divido 54 entre 3.17. ¿Y cuánto obtengo del resultado ahí? Pues nada más lo dividen. 54 entre 3.17 y eso me daría 17.03. Entonces, el valor de la media armónica es igual a 17.03. Y para estos dos ya terminé. ¿Ok? Hasta aquí ya terminé la parte de media geométrica y media armónica.